victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si es conmigo que contra mí, más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Muy buenos días. Nuevamente estamos agradecidos de nuestro Dios por permitirnos vivir un día más y vivirlo hablando de Él, publicando las maravillas y creyendo las promesas que hay para el ser humano. Promesas que nos prometen solamente el bien. Entonces terminamos un cántico: celebra victorioso el triunfo de Cristo. Todos los días nosotros debemos, y es una verdad, de celebrar el triunfo de Cristo, porque Él nunca, jamás pierde un juicio. Pero ¿cuál es el asunto? Que los seres humanos no tomamos el consejo correcto y no hacemos lo recto delante de Dios de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a conveniencias. Y eso ha hecho que nosotros a veces perdamos las batallas. Hoy día vamos a ver, según Segunda de Crónicas 20:20, vemos la parte final de este versículo. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces dice: creed en Jehová vuestro Dios. Si usted cree en Jehová vuestro Dios, usted va a estar seguro, usted va a estar celebrando el triunfo y va a estar todo el tiempo victorioso. El asunto es creer a Jehová vuestro Dios para estar seguro. Pero hay una segunda parte: creed a sus profetas y seréis prosperados. La finalidad de la vida del cristiano es que cuando creemos a los profetas, a los hombres que Dios ha puesto, nosotros seremos prosperados y entonces viviremos una vida de triunfo en triunfo. Pero vamos a ver a personas que Dios le dio una orden de salida, una orden de salir de aquel lugar porque Dios quería bendecirlo. Y vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 12, cuando Dios le dice algo a Abraham, tal vez muy repetitivo, pero seguro de que vale la pena leerlo, porque esto es lo que Dios ha hecho. Pero cuando Dios nos habla algo a nosotros de movernos, de cambiar, de abandonar el mundo, el pecado y volvernos a Dios, nosotros no queremos hacerlo. Entonces no podemos nosotros celebrar victoriosos el triunfo de Cristo. Hoy día vamos a verlo
cuando Dios le habla literalmente, directamente a un hombre llamado Abraham. Y para bendecirlo, Dios le da una orden que le dice vete, vete, la B, la E, la T y la E, vete. En otra palabra, en nuestro idioma diríamos, lárgate, sal, desocupa, en fin, pero Dios le dice vete. Y vamos a ver primero la orden que Dios le da a Abraham para bendecirlo, para que viva de triunfo en triunfo. Dios le dice que se mueva de lugar, porque Dios sabe lo que nos conviene. Hay veces Dios nos mueve de lugar, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Recuerden ustedes que Moisés fue llamado por Dios, pero Dios tuvo que llevarlo a un desierto 40 años para que él sea pulido, para que pueda cumplir el propósito por el cual había venido a este mundo. A veces nosotros no entendemos porque no hemos escuchado la voz de Dios, o si la escuchamos nos fuimos en contra de la palabra de Dios, como el caso de Moisés. Él sabía, él había escuchado la palabra de Dios, que él era el libertador, pero él quiso libertar a una manera humana, utilizando su fuerza a tal punto que mató a un egipcio pensando que él estaba haciendo la obra de Dios. A veces nosotros también estamos en ese punto. Entonces nosotros hacemos igual que Moisés, la obra en la carne, y eso nos trae consecuencias. Pero Dios tiene métodos especiales, y en este tiempo lo mandó al desierto 40 años a Moisés, hasta que tuviera pulido, hasta que tuviera un carácter que realmente, como la Biblia lo narra después, que fue el hombre más manso de la tierra. Pero tuvo que pasar el proceso de los 40 años en el desierto y ahí aprender la lección que Dios le quería dar para poder llevar adelante el proyecto de Dios aquí en la tierra. Así que nosotros los hombres que tenemos un llamado, hombres y mujeres, tenemos que entender que es a la manera de Dios y no es a nuestra manera. Y es por eso que nosotros no podemos cantar victoriosos el triunfo de Cristo, porque hemos querido a veces que la obra de Dios se haga a mi manera y no a la manera de Dios. Y en esto sí, yo quiero estar bien claro de que si no lo hago a la manera de Dios y no recibo la orden de Dios, siempre voy a estar pasando desiertos cada vez y cuando. Y vamos a ver, la palabra de Dios nos narra en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuál fue la orden? Usted póngase en el puesto de Abraham. Si usted fuera Abraham y Dios le diga, sal del lado de tu casa, del hogar de tus padres, muévete de ahí, vete, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios nos dice muévete, es porque Dios tiene algo mejor o va a hacer un trabajo en nosotros. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios tiene tierras preparadas aquí, en las cuales prepararnos. Ya le digo, a Moisés lo llevó al desierto y a Abraham lo saca de Ur de los Caldeos y no le dice a qué tierra lo va a llevar, a la tierra que yo te mostraré. Dios quiere mostrarle a usted algo cuando realmente usted tiene un llamado de Dios. Dios quiere mostrarle cómo es la manera que se hace la obra de Dios, que no es a la manera con nuestra óptica humana, que no es con nuestros pensamientos, sino que es a la manera de Dios. Por eso Jesucristo enseñó a sus discípulos que oraran que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, para que se pueda establecer el reino. El reino de Dios no se puede establecer en los seres humanos, aunque a veces tenemos un llamado. ¿Pero por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces Moisés, él dijo, mi voluntad es que yo al que vea haciendo daño a alguno de los de mi pueblo, yo lo elimine. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo hagamos a través de la guianza de él y de obedecer. ¿Qué tenía que Abraham hacer para él recibir lo que recibió? Esa herencia eterna y esa por miles de generaciones como somos hasta hoy día, porque Abraham obedeció. Vete de tu tierra y tu parentela, porque ahí no puedo hacer nada contigo estando en tu casa. Entonces hay tiempos donde Dios nos dice, y yo por eso creo definitivamente
que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la palabra se cumple y en realidad somos bendecidos y podemos vivir celebrando el triunfo de Cristo todos los días de nuestra vida. Y dice el verso 2, y haré de ti una nación grande. Abraham no había podido tener ni hijos siquiera, tenía 75 años, unos 50 años de casado, y ni siquiera había podido tener hijos. Pero Dios le dice, haré de ti una nación grande. Y a ti también te está hablando Dios. Dios quiere hacer algo grande, quiere cambiar el rumbo de tu vida, pero para bien, como le dijo Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. El plan de Dios con todo ser humano es bendecir, pero nosotros no aceptamos las órdenes de Dios, entonces no podemos ser bendecidos. Y dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te voy a engrandecer, le dice Dios a Abraham, y vas a ser bendición. Porque ese es el plan de Dios, que yo sea bendecido primero, como le dicen, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando usted ya es bendecido, usted puede bendecir a otro. Pero si usted no obedece a Dios, usted no es bendecido, ni tampoco usted puede ser bendición. Porque en todo lugar donde nosotros vamos, somos bendición para el lugar, para los vecinos, para el pueblo, para la ciudad. Porque así era Abraham. En donde Abraham ponía su pie, cuando comenzó a obedecer todos los pueblos o naciones, donde Abraham se hacía su casa o hacía su estadía, ese pueblo era bendecido. Todos nosotros debemos ser como el arca de Jehová, que donde el arca iba era bendecido. Y dice que donde estuvo en 3 meses en la casa de Obededón, la casa de Obededón fue muy bendecida. Los hombres de Dios somos como el arca que llevamos la presencia de Dios para llevar bendición donde quiera que vayamos. Y a veces tenemos que aceptar el lugar donde Dios nos ha llevado, porque es ahí donde Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros para celebrar todos los días el triunfo de Cristo, que es lo que yo vivo celebrando todos los días desde que conocí al Señor Jesús. Yo celebro todos los días, por eso en el saludo todos los días usted me escucha que es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo de gloria, es un nuevo tiempo que Dios me regala, es un tiempo en el cual yo puedo glorificar a Cristo, porque cada día Dios tiene algo nuevo que mostrarnos y que enseñarnos. Verso 3, vea lo que Dios le dice. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham está la bendición. Hoy día todo creyente en Cristo Jesús es de la descendencia de Abraham y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando yo entendí esto, que Dios le había dicho a Abraham, te bendeciré, dice, y bendeciré también a los que te bendigan. Entonces yo entendí que cuando yo bendigo a los hombres de Dios, yo también soy bendecido, porque así le dijo a Abraham. Cuando yo hablo mal de un hombre de Dios, entonces lo maldeciré, dice Dios. Entonces cuando alguien habla mal de mí, yo entiendo que no tengo para qué defenderme. Yo tengo quien me defienda, que es Dios. Entonces Dios le dijo clarito, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que yo voy pregonando, lo que yo voy diciendo, eso traerá bendición a la vida de los hombres, a la vida de la familia, y serán de bendición aquí en la tierra. Dice, serán benditas en ti todas las familias. Pero ¿a dónde parte esto? Cuando en el versículo 1, pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios nos ha sacado de la tierra o de la parentela, es porque Dios quiere hacer un trabajo a solas con cada uno de nosotros. No es en medio de la familia donde Dios quiere tratarnos. Dios quiere sacarnos afuera. Y cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que es Dios que nos ha movido, es porque Dios quiere hacer algo. Y yo creo definitivamente que el tiempo lo pone uno. Cuando uno se humilla, se rinde y cree que la voluntad de Dios que lo mueve o que Dios quiere hacer algo en uno, déjeme decirle que el tiempo está pronto a que termine ese desierto. Pero Moisés parece que fue un poquito duro y le duraron 40 años en el desierto. Hoy día habemos muchos que estamos pasando por desierto, pero este es el tiempo de humillarnos, de reconocer que ese desierto se lo gana uno. ¿Por qué se lo gana uno? Porque uno no ha querido hacer las cosas a la manera de Dios. Y hoy día
Dios, así como llamó a Abraham, sigue llamando a hombres y mujeres, pero tenemos que pasar el proceso de él. Y ahora vamos a ver, salimos de que Dios fue el que le dijo a Abraham, vete, pero Dios ha seguido hablando. Ya no le habla personalmente como le habló a Abraham, pero sí nos habla a través de hombres de Dios. Por eso leímos Segunda de Crónicas 20:20 para dar inicio, donde Dios dice: cree en Dios y estaréis seguros. Cree a sus profetas y seréis prosperados. La segunda parte es la que no queremos, creerle a los hombres de Dios, y por eso no somos prosperados. Entonces hoy día yo quiero decirle que cuando usted obedece al vete de Dios a través de un hombre, usted se deja guiar de ese hombre, de ese profeta que Dios le ha puesto, usted va a ser bendecido. Yo puedo contar muchas historias de hombres que han sido bendecidos a causa de que han sido bendecidos porque escucharon la voz del hombre de Dios que les ordenaba. Hoy día yo quiero decirte que tú también puedes ser bendecido. Y vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 8. Aquí hay un título que dice: los bienes de la tsunamita devueltos. Dios te quiere devolver todo lo que ha perdido tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá, lo que el diablo les ha robado. Hoy día hay la oportunidad para que tú reclames. Cuando tú comienzas a someterte a la palabra de Dios y a las autoridades que Dios ha puesto espirituales acá en la tierra, Dios te va a devolver. Y vamos a ver en esta historia similar a cuando Dios le dice a Abraham, vete. Y aquí también vea lo que dice. Habló Eliseo. Eliseo, usted sabe que era un varón de Dios. Aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Este hombre, este profeta le dice: va a venir un mal sobre la tierra por 7 años. Así que esta mujer que la conocía, el profeta, porque su hijo había estado muerto y el profeta había orado por su hijo y había resucitado. Y esta mujer había quedado viuda y se la encuentra el profeta y le dice: vete de esta tierra, porque aquí va a haber hambre por 7 años. Vete donde puedas. Vete, pero no se lo dijo Dios, a Abraham se lo dijo Dios directamente, pero acá fue Eliseo. ¿Cuál es el problema de la humanidad y de la iglesia de Jesucristo? Que hoy día está esperando que Dios le hable como a Abraham, y Dios ahora tiene sus ministros, sus profetas para hablarle, tiene su pastor, su apóstol, que Dios le ha puesto para hablarle a través de él. Y cuando usted pregunta algo a ese hombre, a esa mujer de Dios, cuando usted lo hace con sinceridad, sin bully y sin duda en su corazón, usted recibe el beneficio. Y esta mujer que le estaba hablando el profeta que se fuera donde pudiera, donde pueda vivir, le dijo: porque aquí van a haber 7 años de hambre. Vamos a ver qué hizo esta mujer en el verso 2. Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo. Este es el asunto de hoy día. Nos piden el consejo, pero terminan haciendo lo que ellos ya cargan en su mente. Vienen a pedir el consejo, pero terminan haciendo lo que la vecina, lo que el fulano, lo que el mengano le dijo. No hacen lo que el hombre de Dios le ha dicho. Si Dios nos ha llamado, nos ha puesto como su representante, que podemos dar un consejo al pueblo, de que podemos llevar al colegio para que viva celebrando el triunfo todos los días, es porque Dios lo sabe. Y hoy día yo quiero decirle a usted que es tiempo de que usted comience a ver cuál es el profeta, cuál es el pastor, el apóstol que Dios le ha puesto a usted. Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo. ¿Qué le había dicho el varón de Dios? Lo mismo que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, sal de aquí, de este lugar, porque es ahí donde Dios te va a llegar, ahí es donde Dios te va a bendecir, ahí es donde Dios te va a iluminar, a esa tierra donde Dios te quiere llevar o te ha llevado ya, es ahí donde Dios quiere hacer algo, y tú no tienes que buscar excusas, sino que decirle a Dios: gracias por estar aquí, porque aquí es donde usted va a tratar conmigo. Y dice, y esa mujer
conforme el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿A dónde fue a vivir? No fue a vivir al pueblo de Dios, porque hay algunos que todavía tenemos lugares donde Dios nos lleva y es pueblo de Dios, pero a esta mujer fue a vivir a los filisteos, pueblo enemigo de Dios. 7 años de hambre, y 7 años esta mujer con su hijo se fue a vivir. ¿Por qué? No porque Dios le dijo, sino el varón de Dios, este profeta de Dios llamado Eliseo, fue el que le dijo. Pero hoy día, la verdad que sí se ha dado mal testimonio, porque hay muchos hombres que no están puestos de parte de Dios y por ende han dado mal consejo. Pero quiero decirte que tú tienes que buscar al verdadero hombre de Dios, porque sí habemos hombres de Dios que estamos dando la dirección correcta a un pueblo que camina creyendo en Dios y a su palabra, que Dios a través de su palabra está hablando. Y verso 3: y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Cuando los 7 años se han cumplido, el proceso tú lo cumples, el proceso por el cual Dios te movió de tu casa y de tu tierra, tú tienes derecho a que te devuelva Dios todo lo que es tuyo y todo lo que ha sido del esposo. Ella vino a pedir que el rey le devuelva, y en este caso el rey representa a Dios. Dios te quiere devolver todo y aún duplicado, pero cuando hayas cumplido el proceso y el tiempo que Dios te ha puesto en ese lugar donde Dios te ha llevado, que a veces nosotros no entendemos, pero no podemos decirle a Dios gracias porque yo tenía que estar aquí para ser procesado, para ser cambiado, para ser transformado, para hacer las cosas a tu manera y ya no a mi manera, porque lo que nos lleva a veces, como en el caso de Moisés, es que él no hacía las cosas a su manera, sino las hacía en la carne. Verso 4 dice la palabra de Dios, el 4: y había el rey hablado con Jesie, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. La gente está en estos tiempos preguntando, cuéntame qué dice el pastor, qué predica el pastor, dime qué hace bueno. Ese es el siempre. Y aún este rey le dijo al siervo de Eliseo, del varón de Dios, a Jesie, le dijo, cuéntame las maravillas, cuéntame, tú debes de contarme, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Los hombres de Dios hacemos las maravillas en el nombre de nuestro Dios, pero hay gente que está esperando que se le cuente las maravillas. No se acercan a hablar con el hombre de Dios, pero están pidiendo, cuéntame. Le preguntan al de más abajo, al que pueden lograr, al que no tiene tal vez la fuerza necesaria para hablarle la verdad de Dios, pero le dicen por detrás, cuéntame. Y este rey estaba interesado, sabía que Dios hacía maravilla a través de Eliseo, pero no se atrevía a preguntarle a Eliseo, sino que le dijo a Jesie, cuéntame las maravillas que ha hecho Eliseo. Verso 5: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto. ¿Qué le estaba diciendo este muchacho? Este hombre Eliseo oró por un muchacho que estaba muerto. Yo lo vi, yo traté de orar, pero no pasó nada. Pero cuando Eliseo oró, este muchacho vivió. He aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesie, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Cuando Jesie estaba contando la historia del muerto resucitado, aparece la mujer adelante del rey. Y cuando él estaba contándole toda la historia de cómo había hecho resucitar a su hijo, dice Jesie al rey, señor mío y rey mío, he aquí la mujer a cuyo hijo resucitó Eliseo. Apareció la mujer, porque este es el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? A los 7 años
tenía que volver. A veces nosotros no le hemos preguntado a Dios cuánto es el tiempo, porque Dios nos ha movido, nos ha sacado o nos tiene. Tenemos llamado, tenemos ministerio, pero no hemos hecho las cosas a nuestra manera. Queremos hacerla a nuestra manera, por ende a veces nos hemos cambiado de iglesia, nos hemos ido ahí, porque queremos hacer las cosas, queremos servirle a Dios. Hay un buen sentido del humor, de amor y de servirle a Dios, pero no a la manera de Dios. Y a la manera de Dios, Dios tiene que hacernos repetir la lección, porque todo lo que hemos podido hacer, aunque parezca bueno todo el esfuerzo, pero si no es a la manera de Dios, no está bien. Y aquí la mujer regresa a los 7 años a reclamar al rey lo que había sido de ella. Y dice: este es su hijo, el cual hizo vivir. Y este Jesse le cuenta al rey: este era el muchacho que ya está joven, que estaba muerto, y Eliseo oró y hizo vivir. Y esta mujer vino a reclamar, dice, todo lo que había sido de ella, porque cuando Dios te ha dado un llamado, porque cuando Dios te ha llamado a algo, solo tú estás pasando un proceso de la vida, pero que no estás cumpliendo con el legado que Dios te ha dado, es tiempo de que tú esperes que Dios te va a devolver todo, porque Dios te lo devuelve todo al doble. Recuerda tú que Job, también varón de Dios, lo perdió todo, pero Dios se lo devolvió al doble, porque Dios quiere que en este tiempo tú seas el que celebres el triunfo de Cristo victorioso. Dios quiere que tú celebres el triunfo de Cristo, pero cuando tú comiences a hacer las cosas a la manera de Dios y no a tu manera. No es a mi manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y esta mujer escuchó la voz de Dios a través de Eliseo, salió a los 7 años y regresó a los 7 años a reclamar lo que era de ella. Tú también tienes derecho. Moisés tenía un llamado a liderar y a libertar un pueblo, pero no lo pudo hacer a la manera de él. A los 40 años aprendió la lección y vino y sacó al pueblo de Israel, que estaba 400 años caído en esclavitud. Dios te tiene un llamado a ti, a sacar mucha gente que está en la esclavitud, está en la orfandad, está en la ceguera espiritual. Son cristianos, pero hay que libertarlos. Pero no es a la manera que tal vez lo hemos querido hacer, es a la manera de Dios. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que hacernos pasar desiertos. Hay cosas que Dios está haciendo, cambios en estos tiempos. A través de esta pandemia, muchos no quieren aceptarla, pero yo quiero decirle que cuando nosotros nos unimos al plan de Dios, y no importa lo que esté viniendo, si nosotros sabemos que si el diablo levanta una pared, Dios tiene 1000 formas para hacer caer esa pared. Hoy día yo creo que Dios nos está llamando a que celebremos victorioso el triunfo de Cristo. Cuando tú le obedeces a un hombre de Dios, cuando tú obedeces a esa persona que Dios ha puesto en un ministerio, en una casa, cuando tú sabes que hay un llamado sobre ese hombre, es necesario que tú aprendas a respetar que ese hombre o esa mujer está puesto de parte de Dios. Pero a veces nosotros menospreciamos la autoridad que Dios ha puesto. A veces nos vamos contra la autoridad y por ende nos vamos contra Dios. Y hay muchos casos en la Biblia donde hombres y mujeres se fueron contra lo que Dios decía, hicieron caso y omiso a lo que Dios decía, y por ende ellos recibieron su juicio y su castigo. Pero hoy día yo quiero decirte que Dios está abriendo los ojos a la iglesia, que Dios está hablando a través de hombres. Ayer habló a través de Eliseo, habló a través de Elías. Hoy día también hay profetas y apóstoles que han sido puestos para llevar el consejo de Dios por adelantado, porque a este hombre Eliseo le dijo: 7 años van a haber de hambre, anda a vivir donde puede. Y la mujer lo hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. A veces tú no has escuchado la palabra del hombre de Dios porque tú has creído que es a tu manera, según tus conceptos, según lo que tú tienes en la mente, según lo que tú aprendiste en la tradición, según lo que aprendiste en la religión, pero no has escuchado el consejo de Dios a través del hombre de Dios. El día que tú entiendas y comprendas que tienes que escuchar al hombre de Dios para que te vaya bien, ese es el momento de tu salida, ese es el momento de salir a llevar tu ministerio por delante, porque Dios ha hablado a través de los hombres de Dios. Este es un asunto de iglesia donde mucha gente anda por ahí
como en el desierto, caminando sin rumbo, porque realmente quisieron hacer la obra de Dios, pero no escucharon al hombre de Dios. Por eso este versículo me gusta tanto, 2 de Crónicas 20:20. Creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Este es el tiempo de que tú seas prosperado. Cree al profeta, cree al hombre de Dios que Dios ha puesto sobre la casa donde tú te congregabas. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cuál fue la orden del rey? ¿Cuál es la orden de Dios? Hazle devolver todas sus tierras y todo el producto que han dado en estos 7 años esas tierras. Todo te lo hace devolver, porque Dios te lo hace devolver completo. Así que hoy día no te preocupes por el tiempo de que no estás haciendo la obra de Dios. Preocúpate tú por hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerda que Dios tiene en todo lugar un hombre que ha puesto como profeta, como pastor, para que te guíe. Si tú no te has sometido a lo que este hombre de Dios ha dicho, entonces por eso no puedes celebrar victorioso. Pero hoy es tiempo de que tú aprendas a entender y comprender que en cada casa Dios puso una cabeza. Dios puso un hombre en la casa de Dios para gobernar al pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, si tú tienes un llamado de Dios, yo te aseguro que si hoy día tú te vuelves a Dios, si hoy día tú aprendes a respetar las autoridades, si tú escuchas la voz de Dios, tú vas a salir pronto del desierto. No vas a pasar 40 años como Moisés. Tal vez pueden ser 40 días, tal vez pueden ser meses, pero yo te quiero decir, depende de que tú reconozcas que tal vez no escuchaste al hombre de Dios y te fuiste sobre la palabra del hombre de Dios. Hoy día yo voy a orar para que nosotros celebremos el triunfo de Cristo en nuestras vidas cuando nos sometamos a escuchar al hombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro creyendo que este es el tiempo de nosotros obedecer a los hombres de Dios. Yo bendigo, Padre, en este tiempo esta palabra, y toda persona que la escuche y la pone por obra, desde ya es bendecida. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.